importante saberlo? Sí, principalmente por el alto índice que existe de cáncer de mama. A pesar de todos los estudios, a pesar de todos los cribados que se realizan, toda la educación que se intenta realizar en los pacientes, saben que el cáncer de mama es una patología bastante común, a pesar de todo lo que se va a hacer. Hay muchos factores que van a intervenir para que se pueda llegar a tener un cáncer de mama. Y a la vez es importante para nosotros, ¿no?, saber diferenciar entre patologías benignas, patologías malignas, saber a qué edad, sobre todo, vamos a llegar a tener, por ejemplo, un quiste de mama, o va a existir un fibroadenoma, ¿no?, para que nosotros, digamos, en una paciente de 20 años no sospechemos directamente de un cáncer de mama, porque muy probablemente sea una patología benigna. Entonces, dentro de todo lo que viene a ser este temario, vamos a hablar de todas esas patologías benignas y lo que viene a ser más énfasis en lo que es cáncer de mama. Pero para que nosotros podamos llegar a hacer un diagnóstico o tener una idea si es una patología benigna o maligna, tenemos que hablar de anatomía, tenemos que repasar la parte de semiología, qué estudios le vamos a pedir, cuándo vamos a hacer una mamografía, sus indicaciones, ¿no?, porque no a todas les vamos a pedir directamente. Entonces, vamos a ver todo ese tipo de cosas en todo lo que viene a ser la parte de mama. Anatomía, la parte de la mama efectivamente llega a tener una forma semisférica o cónica. ¿Cuál va a llegar a ser la parte de la ubicación? En la parte de tórax anterior. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde la tercera hasta la séptima costilla. Eso es por lo general el sitio donde va a llegar a abarcar todo lo que viene a ser la glándula mamaria. ¿Ya? Ustedes ven acá y vamos contando. Tenemos el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, ¿no? Todo esto viene a ser la abarcación de lo que viene a ser la glándula mamaria. ¿Ya? Se va a encontrar siempre lo que viene a ser una parte paraesternal, tanto derecha e izquierda, y sobre lo que viene a ser la línea axilar anterior. ¿Ya? Esa es la ubicación de las glándulas mamarias. Entonces, en tamaño, en término medio, llegan a medir entre 10 a 12 centímetros, que eso efectivamente va a llegar a variar, ¿no?, de acuerdo a lo que viene a ser la raza, de acuerdo a lo que viene a ser también la edad. O sea, son diversos factores por los cuales llegan a variar. ¿Cuál va a estar su constitución? Principalmente por lo que viene a ser tejido epitelial y tejido conectivo. Cuando nosotros hablamos de tejido epitelial, está formado principalmente por la presencia de glándulas. Y si hablamos del tejido conectivo, de lo que viene a ser la parte del estroma. Y siempre va a estar rodeado por lo que viene a ser el tejido adiposo, así como tal. Y en la parte externa vamos a poder identificar que está cubierta por la piel, que justo en la parte central va a haber un engrosamiento, ¿no? Ese engrosamiento va a estar en relación con el pezón y la areola. ¿Y qué esa característica tiene? Que va a ser la confluencia de todo lo que vienen a ser los conductos galactónicos. Si ustedes ven la parte de lo que viene a ser un corte, lo que viene a ser la glándula mamaria, lo que les decía, vamos a tener el pezón y vamos a tener la areola, ¿no? Y estos son los conductos galactóforos que todos van a llegar a confluir hacia lo que viene a ser el pezón, ¿ya? Todo esto vamos a llegar a tener lo que viene a ser la presencia de la grasa en realidad. Vamos a tener la parte de la piel, vamos a tener los conductos galactóforos, que ya lo hemos visto, que van a llegar a confluir, y vamos a llegar a tener que estos se van a encontrar justo por delante de dos músculos, de lo que viene a ser el pectoral menor y el pectoral mayor. ¿Por qué son importantes estos músculos? Principalmente el pectoral menor, porque a través de eso nosotros vamos a poder identificar o realizar lo que viene a ser la identificación de los niveles ganglionarios, para hablar de un cáncer de mama. La vascularización, muy importante. La glándula mamaria está irrigada por 3 arterias. Tenemos que saber que en la parte de la mama existen 4 cuadrantes, ustedes ya lo saben. Un cuadrante superior interno, un inferior interno, un superior externo y un inferior externo, ¿no? Todos estos van a llegar a tener una irrigación distinta, ¿ya? Entonces, ¿por quién va a estar irrigado? El que se encarga y da la mayor irrigación
va a llegar a ser la mamaria interna, o también conocida como la torácica interna. ¿Rama de quién? De la arteria subclaviana. Esta arteria se encarga de irrigar el 60% de la glándula mamaria. ¿Y qué segmentos, qué cuadrantes va a llegar a irrigar? Todos los internos, tanto el superior como el inferior interno. ¿Ya? El lado derecho y el lado izquierdo. Luego tenemos otra arteria, que viene a ser la arteria torácica lateral. La arteria torácica lateral, que va a ser rama de la arteria axilar, va a llegar a dar irrigación en un 30%. ¿Y qué es lo que va a llegar a irrigar principalmente? El cuadrante superior externo, ¿ya? Que efectivamente va a llegar a tener anastomosis con lo que viene a ser la mamaria interna, la torácica interna, por lo cual va a existir como si existiese un arco en la parte de la irrigación. Y luego tenemos, nos falta un cuadrante, que viene a ser el cuadrante inferior externo, que representa solamente el 10% y va a estar dado por las ramas anteriores y laterales, de lo que son las arterias intercostales. ¿Ramas de quién van a ser las arterias intercostales? Directamente de la aorta torácica, que va a ir desde la tercera hasta la sexta. O sea, vamos a llegar a tener aproximadamente 4 a 5 arterias intercostales que van a dar irrigación del cuadrante inferior externo. Y eso llega a representar el 10%. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos esta imagen, igual lo dividimos, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestros límites de división? Siempre va a ser la parte de lo que es el peso, ¿no? Entonces dividimos en 4 cuadrantes. Dijimos, toda la parte interna, tanto superior e inferior, está dado por arteria mamaria interna, también denominada torácica interna. Entonces, todo esto es 60% irrigado por la arteria mamaria, ¿ya? Luego hemos dicho que existe una rama del axilar, que viene a ser la torácica lateral. Esta es la arteria axilar. Tenemos su rama de la torácica lateral, la cual va a dar la irrigación del cuadrante superior externo, ¿ya? Y el cuadrante inferior externo va a estar dado por las ramas intercostales, tercera, cuarta, quinta y sexta, ¿ya? Esto representa solamente el 10% de la irrigación, ¿ya? Entonces, esto es la irrigación, que es muy importante, de lo que viene a ser de la mama. Cadenas ganglionares. Y acá va a ser importante igual, porque cuando exista una situación de un cáncer de mama, siempre vamos a identificar, y lo primero que vamos a ir a palpar después es la presencia o no de ganglios, ¿no?, que se encuentren afectados por un cáncer de mama. Y dentro de esto tenemos que hablar de lo que viene a ser las cadenas ganglionares. Y son 3 grandes grupos que van a existir y que van a estar en relación con lo que viene a ser este músculo, que es el músculo pectoral. Es así que vamos a tener una cadena número 1, la 2, que también se le considera media, y la interna también considerada, ¿no?, el grupo 3. Todos los ganglios que se encuentran de manera externa al borde del pectoral menor se considera, ¿no?, lo que viene a ser el nivel 1. El nivel 2 son todos aquellos que se van a encontrar por la parte posterior del músculo pectoral menor. Y el nivel 3 se van a encontrar por dentro de lo que viene a ser el borde interno del músculo pectoral menor. Estos 3 son los niveles ganglionares. Acá tienen ustedes lo que viene a ser el músculo pectoral menor. Cadena 1 o nivel 1, lo que se encuentra por fuera del borde externo del pectoral. Nivel 2, los que se encuentran por detrás del músculo pectoral menor. Y nivel 3, que se encuentran por dentro de lo que viene a ser el borde interno del pectoral menor. ¿Qué ganglios van a existir en estos? Glándula mamaria, músculo pectoral menor, ¿ya? Músculo pectoral mayor. De acá para acá
Nivel 1. ¿Qué cadenas ganglionares va a existir? Vamos a llegar a tener los del grupo de la vena axilar, los escapulares y lo que vienen a ser los mamarios externos. ¿Ya? También vamos a llegar a tener lo que son los axilares centrales, ¿no? Estos 4 van a llegar a ser los que van a formar lo que es el nivel 1 de la cadena ganglionar. Lo que viene a ser el nivel 2 principalmente va a estar formado por lo que vienen a ser los ganglios interpectorales y a la vez por lo que es el grupo axilar interno. Y el nivel 3, que lo tenemos el borde externo, vamos a llegar a tener los grupos subclaviculares, ¿no? Y a la vez va a estar formado también por los ganglios mamarios internos. Entonces, esa es la cadena ganglionar de acuerdo a los niveles que llegan a existir dentro de lo que viene a ser todo lo que es el drenaje linfático de la glándula mamaria. Es importante porque siempre los principales afectados van a ser los axilares, ¿no? Por eso muchas veces un cáncer de mama a veces solamente se puede diagnosticar por la presencia de un nódulo en la parte de la axila, ¿no? Porque a veces no se evidencia una masa como tal, pero si hacemos una biopsia, entonces nos puede dar positivo para una metástasis. ¿Y por qué es importante también? Porque ante cualquier proceso neoplásico ya diagnosticado del cáncer de mama, siempre hay una prueba que se realiza. Y eso es para identificar si existe metástasis o no. Y frente a esto hablamos de lo que viene a ser el ganglio centinela. El ganglio centinela se caracteriza porque va a ser el ganglio que va a llegar a captar el mayor contraste, ¿no? Cuando se lo llega a infiltrar. Cuando existe metástasis, va a haber una captación de los ganglios de ese contraste. Cuando no hay metástasis, ninguno de los ganglios llega a captar ese contraste. Se puede utilizar lo que viene a ser el tecnecio, pero también se puede utilizar lo que viene a ser el metileno intraoperatoriamente, ¿no? Efectivamente, el mejor va a ser el tecnecio, y esto se lo puede hacer directamente, pues, de una manera ambulatoria. Se infiltra a través de lo que viene a ser el pezón, el tecnecio, y si vemos que existe uno de los ganglios que llega a captar el tecnecio así como tal, eso se denomina un ganglio centinela positivo. ¿Y qué quiere decir? Que existe metástasis del cáncer de mama. Por eso siempre se realiza lo que viene a ser ganglio centinela, ya en un cáncer de mama. La semiología. Entonces, nosotros debemos indagar siempre lo que viene a ser los antecedentes, tanto hereditarios y personales. ¿Ya? Hereditarios para ver si existe en la familia, no en primer grado o en un segundo grado, un antecedente de un cáncer de mama. Los personales, ¿qué vamos a identificar en esto? Ámbito tabáquico, vamos a averiguar de igual manera si existe alcaidad hacia la menopausia o alcaidad hacia la menarquia. ¿Por qué? Porque están en relación con lo que viene a ser el cáncer de mama. ¿Ya? Menarquias prematuras o menopausias tardías tienen alto riesgo de cáncer de mama. Consumo de tabaco, lo mismo. La edad gestacional es también muy importante. Pacientes nulíparas o que no dan lactancia, riesgo de cáncer de mama, ¿no? Entonces, todos esos antecedentes personales es muy importante identificarlos en los pacientes. ¿Ya? Cuando vemos cáncer de mama, vamos a ver cada uno de ellos igual. De igual manera, hay que ver si esta paciente tiene enfermedades previas, porque a veces pueden ser que tal vez haya un quiste previo o algún fibroadenoma, ¿no? Y es importante indagar para hacer diagnósticos diferenciales. ¿La edad de la paciente es importante? Sí. ¿Por qué? Porque en pacientes que tienen menos de 20 años es complicado, es muy difícil que pueda existir un cáncer de mama, a no ser que tengamos muchos antecedentes o factores de riesgo para llegar a tenerlos, ¿no? Y existe uno de ellos en realidad, pero vamos a ver que está en predominio en lo que viene a ser un gen, ¿ya? Pero es muy importante porque vamos a identificar que en ciertas edades hay patologías que van a llegar a tener una mayor prevalencia. Por ejemplo, entre los 20 y los 30 años, la patología de mama más frecuente, con la presencia de una masa a nivel de mama, lo más frecuente va a estar en relación con un fibroadenoma.
a esta edad el riesgo de un cáncer es muy bajo. Entre los 30 y los 40 años, principalmente vamos a llegar a tener displasia mamaria, porque se caracteriza por la presencia de dolor, ¿ya? Trastorno hormonal. Y a partir de los 40 y 50 años, la presencia de una masa a nivel de la mama va a ser muy significativo, lo que viene a ser un quiste de mama. Pero acá, por la edad, ya debemos hacer diagnósticos diferenciales para un cáncer, porque a mayor edad existe mayor riesgo de un cáncer de mama. Y a partir de los 50 años, cualquier masa recién diagnosticada siempre se debe sospechar en un cáncer de mama hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Ya? Entonces, de los 50 años, sí o sí, vamos a sospechar de lo que viene a ser un cáncer. Examen físico. Es importante comenzar desde lo que viene a ser la inspección. Forma de la mama, si son simétricas, si van a ser asimétricas, si existe la presencia de una masa que se lo puede identificar fácilmente, ver el tamaño, ver cómo es esa superficie, si existen alteraciones en la parte de la piel, porque podemos llegar a tener una piel de naranja, por ejemplo, que es sugestivo de un Pachet. Hay que ver si tiene características eritematosas, una piel caliente, con un eritema, calor local, que puede ser propio de una mastitis, ¿no? Entonces es importante realizar la inspección. Y en la inspección podemos llegar a tener diversos tipos de características, ¿no? Lesiones que nos pueden hacer sospechar altamente de un proceso neoplásico. Hay que ver si existe o no lo que viene a ser la presencia de hoyuelos, que también nos hace sospechar de un proceso neoplásico, como también lo que viene a ser la retracción del pezón. Son características que son importantes para lo que viene a ser un cáncer de mama. Y a lo que a veces no se realiza es determinar si existe secreción. Y si hay secreción, qué tipo de característica llega a tener. ¿Ya? Será sanguinolenta, llegar a ser serosa, llegar a ser de un color verduzco, para que nosotros podamos identificar. La palpación, muy importante. Siempre debe realizarse, ¿no? Con la paciente sentada, siempre también en decúbito dorsal, ¿no? Bolchado. ¿Ya? Hay que explorar de manera ordenada y de preferencia en el mismo sentido de las manecillas del reloj, los 4 cuadrantes. No podemos obviar ningún cuadrante. Cuando les venga a la consulta una paciente que les dice que tiene una masa, entonces hay que, a pesar de que esté bien localizado en el cuadrante inferior, por ejemplo, interno, debemos valorar de igual manera los otros 4 cuadrantes, ¿no? Y a la vez inspeccionar también lo que viene a ser la parte de la región axilar. Ya no solamente cuando reparto, solamente el lugar donde me dice y pone. Hay que examinar todo. Así que viene a ser muy importante. Entonces, cuando nosotros identificamos un nódulo o si queremos indagar, ¿no? Investigar lo que viene a ser un nódulo mamario, siempre es importante determinar la localización, ¿no? Hacerlo de manera ordenada en lo que viene a ser en relación a las manecillas del reloj. ¿Ya? Siempre hay que hacer eso. Y cuando nosotros reportemos la presencia de un nódulo, debemos identificarlo y anotar en qué cuadrante se llega a encontrar. ¿Ya? De igual manera debemos describir lo que viene a ser la forma. Si será más esférica, si será más elíptica, si va a ser bastante redondeada. Determinar el tamaño aproximado en centímetros de referencia. Determinar la consistencia, dura, blanda. Ver cómo es su superficie. Y dentro de esto, si va a llegar a ser una superficie bastante irregular, bastante lisa. Los bordes de igual manera, serán bordes regulares, bordes irregulares. La movilidad, si será un nódulo que llegue a ser móvil, no que llegue a ser tal vez bastante fijo. De igual manera ver la presencia de hoyuelos, como hemos visto en la imagen previa, ¿no? Múltiples hoyuelos que pueden existir en la parte de la mama, así como estos. Y a la vez identificar la parte de la piel. ¿Ya? Si vamos a tener una piel de naranja o sería una piel que
que sea totalmente sana, una piel que tenga signos todavía de fibrosis. Entonces, siempre los nódulos o los tumores que nosotros vayamos a evaluar nos pueda llegar a hacer sospechar de ciertas patologías. Hemos dicho que en edades tempranas la principal causa de un nódulo va a ser un fibroma. En edades intermedias va a ser un quiste de mama. Y en edades ya mayores vamos a llegar a tener sobre todo alta sospecha de un cáncer de mama. Un fibroadenoma, ¿cómo se va a caracterizar principalmente? Pueden llegar a ser tamaños pequeños, son variables. La consistencia va a ser dura, por eso se denomina fibroadenoma. ¿Ya? Una superficie bastante lisa, bordes bastante regulares, movilidad exactamente va a existir, va a ser un nódulo que va a ser bastante móvil, sin adherencias, no va a haber hoyuelos, no piel de naranja y sin ganglios axilares. ¿Por qué? Porque es una patología netamente benigna. Pero si identificamos a nivel de los 42 años, vemos y sospechamos de un quiste de mama, ¿cómo se va a identificar? Estas vienen a ser mucho más esféricas los quistes. Vienen a ser más blandas en realidad, porque un quiste tiene un contenido totalmente ceroso en su interior, ¿no? Bastante una superficie lisa, con bordes bien regulares, va a haber una movilidad, sí, no hay adherencias, no hay hoyuelos, no hay piel de naranja y tampoco hay ganglios axilares. Pero ya, si nosotros vemos un nódulo en una paciente ya mayor, más de 60 años, altamente sospechoso de un cáncer de mama, ¿cómo se va a presentar? La consistencia va a ser dura, bordes irregulares, no va a ser móvil, va a ser un nódulo que va a ser bastante fijo. ¿Ya? ¿Va a haber adherencias? Sí. Puede llegar a tener hoyuelos, característico de lo que es un cáncer de mama. Piel de naranja no, y ganglios axilares sí. Por eso es importante ante cualquier nódulo, aunque sea joven, igual explorar los ganglios axilares. ¿Ya? Entonces, esto viene a ser lo que nosotros podemos encontrar tanto en un fibroadenoma, en un quiste, como también en un cáncer de mama. ¿Qué características más vamos a llegar a tener? El dolor va a ser importante, sí. Y a veces muchas personas van directamente porque existe dolor. ¿Ya? Y principalmente el dolor una displasia que se puede presentar entre los 30 y los 40 años. Es un trastorno netamente hormonal. También se puede asociar a un proceso inflamatorio o infeccioso, hablando de lo que viene a ser una mastitis, y es muy raro que un cáncer de mama ya pueda, o desde inicio, pueda tener un dolor. Ya, es muy raro. Se puede dar, sí, pero es muy raro. Cuando existe dolor, en edades de 30 a 40 años, vamos a sospechar sobre todo lo que viene a ser una displasia, ¿no? O si vemos ya características a nivel de la piel, puede ser un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso. Y algo que les decía que es importante y que muchos no llegan a evaluar, viene a ser el derrame por la presión. Las características macroscópicas va a ser importante. Y de igual manera va a tener su característica en lo que viene a ser un proceso también de inflamación, ¿no? Muchas veces, la paciente a veces no va por dolor, no va porque se palpa una masa, pero a veces va porque existe la presencia de un derrame a través del presión. ¿Qué características tenemos que evaluar y cuáles pueden ser los tipos de derrames que van a existir? En esta tabla se resume. Podemos llegar a tener derrames de contenido o de características macroscópicas serosas. Puede llegar a ser amarillentas o verduzcas, sanguinolentas, cero sanguinolentas o también denominadas cero hemáticas. ¿Ya? Cuando nosotros identificamos, entonces, ¿qué vamos a sospechar? Si es un proceso seroso, principalmente una displasia mamária, ¿ya? Que se va a acompañar seguramente con dolor. Si va a ser macroscópicamente verde o amarillenta, vamos a sospechar sobre todo en un proceso inflamatorio infeccioso, que puede ser una mastitis,
puede llegar a ser por una galactoforitis de igual manera. O sea, siempre vamos a sospechar de un proceso inflamatorio o infeccioso. Si es ya un contenido ya serohemático, acá podemos llegar a pensar en situaciones de una displasia, como también en un proceso de un cáncer. ¿Ya? Y si es o es totalmente hemático, vamos a sospechar altamente en lo que viene a ser un proceso neoplásico, que nos va a ayudar a nosotros a poder diferenciar si es o no es la microscopía, ¿no? Tomamos muestra y mandamos a histopatología, ¿no? Y el patólogo nos va a reportar qué es lo que está viendo. En la parte de un derrame seroso, va a encontrar solamente células epiteliales, células que llevan células caloso, totalmente benignas. Cuando ya vemos un contenido ya verdoso o amarillento, acá ya va a encontrar procesos ya infecciosos, puede haber presencia de neutrófilos, como también de linfocitos. Cuando hablamos de lo que viene a ser un proceso serohemático, efectivamente va a encontrar glóbulos rojos, ¿no? Pero vamos a ver si existen células atípicas o células típicas. Si son células típicas, proceso benigno, muy probablemente una displasia. Pero si son células atípicas, ya nos vamos a ver que el sanguinolento nos puede mostrar la presencia de células atípicas. Y esto ya es patognomónico de lo que viene a ser un cáncer de mama. ¿Ya? Como también puede existir solamente glóbulos rojos sin ninguna presencia de células ni atípicas ni células, solamente glóbulos rojos, que puede estar en relación con un proceso traumático, ¿no? Entonces, por eso es importante indagar todos los antecedentes, ver las características de lo que viene a ser, y no solamente la parte microscópica, sino también la parte microscópica, ¿no? Entonces, de derrames del pezón, es importante hacer, ¿no?, una muestra y mandar a histopatología. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿No hay ninguna duda? ¿Ninguna consulta? No, el día del examen no me estoy preguntando, por supuesto. Exámenes complementarios. ¿Qué vamos a hacer en la parte de la mama? ¿Nos ayuda la mamografía? Estudio importante, sí, muy importante hoy en día. La ecografía nos ayuda también, pero no para diagnosticar cáncer de mama. Para eso tenemos la mamografía. ¿Para qué nos sirve? Para hacer diagnósticos diferenciales. Identificar un fibroadenoma o hacer un diagnóstico diferencial entre quiste o fibroadenoma. ¿Ya? Nos sirve la tomografía, nos sirve también, pero más que la tomografía nos va a servir la resonancia magnética, ¿no? Entonces esos van a ser los estudios más importantes que nosotros debemos realizar dentro de lo que son los estudios complementarios. La mamografía, como ya les dije, ¿es indispensable? Sí, es muy importante, porque hay muchos cuadros de cáncer de mama que cursan de una manera asintomática. Por eso te decía, el cáncer de mama por lo general no da dolor, directamente es la identificación o de una masa, de un nódulo en la mama con la presencia de ganglios axilares. Es así como se diagnostica, ¿no? Entonces, ¿hay que hacerlas en todas? Sí. ¿Ya? Lo más ideal es que se haga ya por privado a partir de los 40 años. ¿Ya? Ya vamos a ver las indicaciones que se deben realizar. Entonces, se debe realizar en todas las mujeres que son asintomáticas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Y por qué se debe realizar a todas? Para diagnosticar de manera temprana el cáncer de mama. Por eso todas deben llegar a realizarse. ¿Ya? A la vez, la mamografía es un estudio muy importante, porque desde el cáncer de mama no solamente vamos a tener una masa palpable directamente, sino también vamos a llegar a tener que son tumores tan pequeños que no los podemos llegar a palpar, y los vamos a identificar solamente con la mamografía. Por eso es un estudio importante para el diagnóstico precoz de lo que viene a ser un cáncer. ¿Ya? De igual manera, es muy importante cuando tenemos alta sospecha de los estudios de ecografía, tomografía o resonancia no nos muestran lo que nosotros quisiéramos. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver en lo que viene a ser una mamografía?
tenemos signos benignos y signos malignos. ¿Cuáles son los signos benignos? Toda la mama va a llegar a tener una densidad totalmente homogénea, ¿no? Bordes irregulares, y podemos identificar una masa que puede estar asociada a un quiste o a un fibro de mama. ¿Ya? Estos son los signos benignos. Ahora, existen signos de malignidad en lo que viene a ser una mamografía. ¿Cuáles van a ser? Principalmente la identificación ya de calcificaciones. Identificación de calcificaciones en una mamografía ya es un signo de malignidad. ¿Ya? Por eso les decía, la ecografía a veces no puede ver estas calcificaciones, pero sí la mamografía. De igual manera, podemos llegar a tener calcificaciones que no se encuentran agrupadas, que se van a encontrar totalmente dispersas, como también vamos a llegar a tener calcificaciones que se van a encontrar bastante agrupadas y va a ser el diagnóstico mucho más fácil. ¿Cuándo se debe realizar? Según lo que viene a ser la Sociedad Americana de Cáncer, ¿no? Indica que la mamografía debe realizarse de manera anual, ya a partir de los 40 años, intuientes, ya, de control. ¿Qué indicaciones vamos a llegar a tener para lo que viene a ser una mamografía? Pacientes con alto riesgo. ¿Quiénes son pacientes con alto riesgo? Antecedentes en primer grado, ¿ya? O las que son portadoras del gen del BRCA1 y BRCA2, ¿no? Eso sí o sí deben realizarse mamografías, todavía en edades tempranas, porque esa es la situación en la cual esa paciente sí o sí va a tener un cáncer de mama. Entonces, pacientes de alto riesgo sí o sí deben realizarse mamografías, ¿ya? ¿Quiénes más? Luego, después de la primera consulta, lo más adecuado es que vayan ya a la edad de los 35 años y ya se realicen la primera mamografía, como control nada más. Y a partir de los 40 años, realizarse de manera anual, ¿ya? ¿Quiénes más? Pacientes que van a operarse de mama. Se van a hacer una prótesis, ¿no? O cualquier parte plástica, estética, debe realizarse de igual manera una mamografía. ¿Qué otra indicación más llegamos a tener? Para hacer control de una cirugía mamária. Paciente que ha tenido un quiste, digamos, de mama, o un cáncer de mama, o un nódulo, se ha hecho la exéresis, hay que hacer controles con la mamografía, ¿ya? Y la otra indicación es para la detección de un carcinoma preclínico. ¿Qué se refiere preclínico? Que no tiene todavía sintomatología, ¿no? Entonces, todos estos son indicaciones y cuándo debemos realizar como tal una mamografía. Esto ya lo habíamos visto entonces, signos benignos, signos malignos de lo que viene a ser una mamografía, ¿no? Los bordes siempre van a ser importantes, las densidades. Ustedes vamos a hacer un cuadro comparativo. Por ejemplo, la densidad en el benigno va a ser homogénea, en el maligno no. Los bordes bastante regulares en el benigno y en el maligno va a ser irregulares. De igual manera, vamos a llegar a tener microcalcificaciones, que sobre todo nos va a dar el diagnóstico de un proceso maligno, ¿ya? Entonces es muy importante realizar y ver las características de lo que viene a ser una mamografía. Por ejemplo, esto es una mamografía, ¿ya? Esto viene a ser una ecografía de mama. Esto viene a ser una resonancia magnética. Y esto es de igual manera una ecografía de mama, ¿ya? Si ustedes ven acá, en esta imagen, nosotros vamos a ver justo en este nivel como si fuese un halo estrellado. ¿Se fijan? Todo esto. Eso es altamente sospechoso en mamografía de malignidad, cáncer de mama, o la presencia de calcificaciones que pueden estar agrupadas, pero también pueden estar separadas. Esto yo no voy a poder identificar con una ecografía, ¿no? Ni tampoco con una resonancia. Ecografía de mama es importante para diagnósticos diferenciales. Si la mamografía nos muestra que hay una masa, la ecografía nos va a poder identificar si esa masa es sólida o va a ser una masa quística.
Por eso sirve para hacer diagnósticos diferenciales y no así para el diagnóstico de un cáncer de mama. Método bastante fácil, porque no tiene mucha confiabilidad en ecografía principalmente, porque es operador dependiente. ¿Ya? Eso hace que la ecografía pierda a veces valor, no para hacer un diagnóstico más preciso, porque es operador dependiente. ¿Ya? Características importantes, podemos ver nódulos que son bastante regulares. Característica maligna, siempre todo lo irregular va a llegar a ser maligno, ya sea mamografía, ya llegue a ser resonancia, ya llegue a ser de igual manera ecografía. Ahora, signo de lo que viene a ser de benignidad, vamos a llegar a tener lo que es un refuerzo posterior. Y si existe una sombra acústica, vamos a llegar a tener un signo de malignidad. ¿Ya? Ustedes han visto las ecografías de vesícula, ¿no ven? Cuando hay cálculos dentro de la vesícula. ¿Han visto, no ven? Digo, imagino. Esa sombra que produce es la sombra acústica. Si eso vemos dentro de una ecografía de mama, es signo de malignidad. ¿Ya? Entonces, ecografía de mama. Esto viene a ser compatible con un quiste de mama, ¿no? Esto viene a ser una resonancia magnética. Aquí no hay donde perderse. Cáncer de mama como tal. ¿No? Bien identificado. Es una masa que se nota que es bastante grande. De igual manera, una ecografía, ¿no? ¿Qué puedo identificar acá? La presencia de múltiples quistes que pueden existir. Dentro de mama puede existir un solo quiste único, puede haber también múltiples quistes que pueden tener diversos tamaños. Y la mamografía que hemos hablado. Las microcalcificaciones que pueden ser que estén agrupadas o estén totalmente aisladas o separadas, y la presencia principalmente lo que se denomina una cicatriz radial, que es típico de un cáncer de mama. Y esto es importantísimo, eso tienen que saberse, ¿ya? Lo que viene a ser la tabla de Wilhelms. ¿Y por qué es importante? Porque el ecografista o el que te haga la mamografía, la resonancia o la tomografía, efectivamente te va a describir como tal el tumor o ese nódulo que está viendo. El tamaño te va a describir su tamaño, te va a describir sus bordes, a qué nivel se encuentra, si tiene vascularización o no tiene. Pero cuando te ponga su impresión diagnóstica te va a decir hallazgo compatible con un BIRAT 2 o compatible con un BIRAT 5. Entonces nosotros tenemos que saber qué significa BIRAT 2, qué significa BIRAT 5 y qué voy a hacer cuando tenga alguno de estos, ¿no? Entonces por eso esta imagen es importante. Tienen que saberlo porque a veces les mandan el ecografista y no saben qué es BIRAT. Entonces están buscando en Google, están googleando códigos secretos. Lo tienen que saber para saber qué conducta vamos a hacer y qué significa cada uno de ellos. ¿Ya? Esto lo vamos a ver el día viernes. ¿Alguna duda que tengan?